Imagine esto por un momento. El más hombre poderoso en la historia europea, un conquistador que una vez comandó millones e hizo temblar los reyes a su nombre, es ahora retorciéndose en su cama, agarrando su estómago, como líquido oscuro y granulado que se ve como derrames de café de su boca. Sus uñas se han vuelto azules. Sus piernas están hinchadas como globos. Y cuando su médico personal corta su estómago después de la muerte, descubre algo tan horrible que hace, cirujanos británicos experimentados, retroceden. Choque. ¿Crees que sabes cómo Napoleón murió, exiliado, derrotado, olvidado, alguna isla remota? Pero esa es la versión desinfectada que enseñan en las escuelas. Lo que realmente le pasó a Napoleón Bonaparte en sus últimas semanas haría, el cirujano de campo de batalla más endurecido, apartar. Porque, mientras la historia recuerda la gloria y las batallas, convenientemente olvida que el hombre que una vez gobernado de Madrid a Moscú, gastado sus últimos momentos conscientes, pidiendo un cucharada de agua azúcar, como un niño. Su mente, tan destruida por el dolor, que él pensé que estaba de vuelta al comando de sus ejércitos. Mientras su cuerpo, literalmente, disuelto de adentro hacia afuera. Que estás a punto de escuchar no se enseña en aulas. Es el tipo de detalle que es enterrado en las notas médicas y testimonios de testigos. Porque también es perturbador para el consumo general. La transformación de la mayoría de Europa, temía el genio militar, a algo, sus propios sirvientes leales apenas podían reconocer como humano. Y esto es lo que hace que esto sea aún más inquietante. El médicos que se suponía que lo salvarían. Realmente aceleró su muerte con tratamientos tan brutales que serían considerado tortura hoy. Pero antes de nosotros llegar al momento en que Napoleón, el estómago se perforó literalmente, creando un agujero. Podrías pegar tu dedo a través. Necesitamos entender. Exactamente como un hombre que sobrevivió más de 60 batallas. Que recibió un disparo en point blank rango y se fue. Quien soportó el invierno ruso y vivió para contar it. Terminó muriendo uno de los más muertes agonizantes imaginables. 17 de marzo de 1821. St. y Helena Island. 2000 millas del continente más cercano en el centro del Océano Atlántico Sur. Napoleón Bonaparte ya no puede soportar sin ayuda. Piensa en eso. 6 años anteriormente, este mismo hombre escapó de exilio sobre Ela. Marchó por Francia con solo 1000 hombres y reclamó su trono sin disparar un solo tiro. Los soldados enviados a arrestarlo arrojaron sus armas y se unieron a él. Ahora ni siquiera puede sostener un vaso de agua. La transformación comenzó con algo Napoleón hizo todos día. Tomando un baño. Pero estos no bañales normales más. Su valet, Louis-Joseph Marsand, observó cómo el emperador, quien solía trabajar 18 días pasados ahora tardes enteras que se encuentran en un cobre bañera. El agua tan caliente que giraría su piel de langosta roja. 6 horas, a veces 8, agregando más agua de reglas siempre que se enfrió, su piel podado y pelado. Mientras agarraba los bordes con blanco nudillos. El baño era el único lugar. El fuego en su entraña se callaría. Fuera de esa bañera de cobre, cada movimiento me sentí como si alguien estuviera torciendo un calor cuchillo en su estómago. Se había comido su comida en 15 minutos toda su vida. La comida era combustible, nada más. Ahora, incluso el olor a pan lo hizo miserable. Esto es lo que realmente estaba pasando. Dentro de su cuerpo. Un tumor del tamaño de un. El puño se había arraigado en su estómago recubrimiento. No cualquier tumor. Un carcinoma que habían crecido más de 4 en largo, envolviendo alrededor de su estómago como un parásito. Cada latido empujó sangre hacia esa masa de tejido corrupto. Cada respiración lo hizo prensa contra sus otros órganos. Literalmente lo estaba comiendo de adentro, celda por celda, mientras él se sentaba a esa bañera, tratando de hervir el dolor lejos. En abril, el cuerpo de Napoleón había comenzado a transformarse de manera que horrorizó a sus sirvientes. Conteo de Montalón, quien había estado con él desde Waterloo, no podía ocultar su sorpresa. El emperador. Brazos, que una vez había agarrado cañón ruedas y los reposicionó a mitad de la batalla, se había marchitado a los huesos cubiertos de piel. Podrías envolver el pulgar y el dedo alrededor de su bíceps con espacio de sobra. Pero su vientre se había hinchado grotescamente, lleno de fluido del cáncer. Parecía 9 meses de embarazo. Este esqueleto de un hombre con globo por un estómago. Cuando intentó caminar, las raras ocasiones que podría soportar, él tuvo que inclinarse hacia atrás para equilibrar el peso de ese abdomen hinchado. El olor en su habitación se había convertido en algo más allá de la descripción,
no solo el olor corporal o enfermedad. Este fue el dulce empalagoso olor a muerte del tejido. El tumor comenzó a necroizarse, pudriéndose mientras estaba todavía vivo. Sus sirvientes se quemarían sulfuro e incienso, tratando de enmascararlo. Sellaron las ventanas porque los médicos creían que el aire fresco haría el peor. La combinación creó una atmósfera tan gruesa que casi podrías probarlo. 15 de abril, Domingo de Ramos. Napoleón convocó a Abbe Vignali, un sacerdote. El emperador que se había coronado, que había encarcelado al Papa, que había tratado a Dios como herramienta política, quería los últimos derechos. Sé que me estoy muriendo, le dijo al sacerdote. No dramáticamente. Materia de hecho. Como comentando sobre el clima. Pero incluso, frente a la muerte, el ego de Napoleón ardió. Él. Pasé sus pocas horas claras dictando su voluntad con precisión militar. Cada detalle calculado para el máximo impacto. Él. Dejó 10.000 francos a Cantón, el hombre, quien trató de asesinar a Wellington. De su lecho de muerte, Napoleón todavía estaba. Disparar tiros a sus enemigos, todavía. Luchando contra las guerras que ya había perdido. Entonces, vinieron los tratamientos que habrían sido considerados crímenes de guerra si se realizan a un prisionero. Dr. Archeral Arnout, el médico británico, creía en él. Medicina de su tiempo. Cuando Napoleón no pudo defecar, el tumor fue bloqueando sus intestinos. Arnout. Calaml prescrito, 10 granos de mercurio. Cloruro. Deja que eso se hunda. Le estaban dando al mercurio mientras su estómago disuelto. La primera dosis desencadenó algo horrible. Napoleón pasó lo que Bertram describió como el taburete más grande en un mes. Negro como alquitrán. Apestoso de sangre y descomposición. Interno. Sangrado tan severo que había girado su cintura en algo que parecía alquitrán de techo. Arnaud vio esto como progreso. Prescribió otros 10 granos. Abril 28 marcó el comienzo del fin. La mente de Napoleón, esa brillante táctica computadora que había superado a todos. Europa comenzó a romperse. Pero no se fue. En silencio. Explotó en alucinaciones. Tan vívido que todos en la habitación podrían. Sigue. La caballería, lo haría. Gritar de repente, tornillo erguido en la cama. Su posicionamiento de brazos esqueléticos invisibles. Tropas. Envía al guardia ahora. Ahora él. Estaba de vuelta en Austerlitz, su mayor victoria, luchando contra los austriacos que habían sido muerto durante 15 años. Sus manos se movieron. A través de mapas invisibles, su voz llamando. Posiciones fuera, coordinando flanqueo. Maniobra contra los enemigos que solo él pudo ver. Musson lloró abiertamente viendo esto. El emperador no solo murió. Él era atrapado en su propio glorioso pasado. Batallas de lucha en un cuerpo que no podía incluso controlar sus propios intestinos más. A veces llamaba a Josephine de 7 años. A veces estaba en Egipto, exigiendo agua. Reviviendo campañas de 2 décadas pasadas, mientras su cuerpo real se estaba ahogando en sus propios fluidos. May I trajo una escena de puro horror. Napoleón exigió caminar. Él sabía que era emperador, y los emperadores no acuéstate en la cama. 2 sirvientes intentaron ayudar, él de pie. Lo hizo exactamente 3 pasos. En el cuarto, sus piernas se doblaron. Cuando cayó, su estómago se convulsionó tan violentamente que todos pensaron que era muriendo allí mismo. Ali, su mamífero sirviente, que había estado con él desde el Pirámides de Egipto, paloma hacia adelante y lo atrapó. Lo llevaron de regreso a cama, pero Napoleón seguía tratando de levantarse. Mi ejército, jadeó. ¿Dónde está mi ejército? Tenían que sostenerlo físicamente. 4 hombres adultos que restringen al emperador de Francia, mientras luchaba por revisar tropas que existían solo en su muerte cerebro. Los médicos británicos decidieron más. Se necesitaba un tratamiento agresivo. Ellos tastas de ampollas aplicadas, parches empapado en escarabajos triturados que causan quemaduras químicas severas. La teoría fue, ese dolor externo se sacaría. Enfermedad interna. Cubrieron su cofre, pies y terneros con estos parches ardientes. La piel de Napoleón, ya amarillo por insuficiencia hepática,
ahora presentadas ronchas rojas enojadas que resumaban fluido claro. Estaban literalmente ardiendo, el vivo, mientras el cáncer lo comió dentro de. 3 de mayo, los médicos administraron 20 granos de calam, suficiente mercurio para envenenando a un hombre sano. Pero no lo hicieron. Espere a que funcione naturalmente. Ellos lo siguió con un enema tan violento que Napoleón, el emperador que nunca se muestra debilidad, que había caminado Grapesot sin estremecerse, gritó. El grito resonó a través de Longwood Casa. No un grito de dolor, sino de humillación completa. El hombre que tenía las fronteras de Europa rediseñadas, estaban siendo mantenidos presionados, mientras extraños bombeaban mercurio atacó agua en su recto. Cuando fue sobre, giró su cara hacia la pared y no miraría a nadie durante horas. El tratamiento desencadenó una cascada de horror. El cuerpo de Napoleón expulsó a las heces después taburetes, cada uno más oscuro que el anterior. Pero, mezclados con los desechos negros, fueron trozos de otra cosa, piezas de su revestimiento del estómago. Su sistema digestivo fue literalmente desmoronarse, saliendo en piezas. 4 de mayo, amanecer. El mercurio tenía. Hice algo catastrófico. Napoleón comenzó a vomitar con tanta fuerza que los vasos sanguíneos estallaron en sus ojos. Los blancos se pusieron completamente rojos. Que apareció ya no era solo sangre. Bertrand vio piezas de tejido en el vomitar. Trozos reales de Napoleón estómago. Entre convulsiones, Napoleón traté de hablar. Sangre espinosa de su boca, mezclando con palabras. Francia, Maurice, Lme. Incluso mientras sus órganos licuaban, los pensamientos fueron al país, hijo y soldados. El olor en la habitación tenía convertirse en apocalíptico. No solo la muerte, sino descomposición activa. El tumor se había perforado su estómago muro por completo. Solo un milagroso adhesión a su hígado. Tejido cicatricial que se había formado como una venda natural, mantenida su contenido del estómago de derramar a su abdomen. Él era técnico-nicalmente vivo, con un agujero en el estómago lo suficientemente grande para pasar el dedo. 5 de mayo, 3 de la mañana. Napoleón entró en lo que los médicos llame a la espiral de la muerte. Su respiración tenía conviértete en Cheney Stokes. Jadeo rápido, seguido de nada. Su cerebro olvidando cómo regular el oxígeno. Entre los hipo y gimiendo de su sistema digestivo destruido, los testigos escucharon sus últimas palabras coherentes. Pero incluso sus últimas palabras son disputadas. Montlón escuchó el ejército de Francia Josephine. Maron escuchó a Francia Montfils-Lme. Berton registrado jefe de ejército de Tet del ejército. Ellos. Todos escucharon lo que esperaban de su emperador. O tal vez Napoleón, incluso muriendo, estaba hablando con todos ellos a la vez. Por 5:30 de la mañana, su garganta se había cerrado. No podía hablar, no podía gritar. Él solo podía hacer sonidos que sus sirvientes descrito como animalique. Ruidos guturales desde lo profundo de su pecho. Sus ojos, esos ojos grises famosos, que habían hecho generales Quack, fueron fijados en algo más allá la habitación. La mañana trajo un parodia grotesca de la corte imperial. 16 La gente se apiñó en su habitación. Ellos se puso de pie alrededor de su cama como cortesanos, pero, en lugar de recibir comandos, ellos lo vi morir por grados. Doctor Arnout, botellas de agua caliente desesperadas, y prensadas contra el estómago hinchado de Napoleón. El calor contra el tumor causó tanta agonía que la espalda de Napoleón arqueó la cama, su boca abierta en un grito silencioso, su garganta demasiado hinchada para hacer sonido. Ellos provee una tortura final. Escudos de mostaza en sus pies, diseñado para estimularlo. Volver a la vida. El olor a mostaza mixto con descomposición, creando una atmósfera que hizo que incluso los médicos se prolonguen. Napoleón piel, de donde no era amarillo ictericia o rojo de Burns, había convertido un púrpura moteada por falta de oxígeno. A las 5:49 de la tarde, después de 17 horas de final agonía, Napoleón Bonaparte se detuvo respiración. No hay últimas palabras, sin grandios gesto. Su cuerpo empujó más allá de cada límite, simplemente se detuvo. La autopsia al día siguiente reveló el horror completo. Cuando abrieron su abdomen, varios médicos tuve que salir de la habitación. El olor de cáncer, dulce, podrido, inolvidable, llenó la sala de billar. El tumor no solo había estado creciendo. Partes de ello había estado muriendo y pudriéndose mientras Napoleón vivió. Su estómago era casi completamente canceroso, duro como el cuero. La perforación fue exactamente donde él
Los médicos predijeron cerca del piloris. Doctor Antamari demostró el agujero por empujando su dedo a través de él. Pero peor. ¿Se dispersaron los nódulos blancos? A lo largo de sus intestinos. Metástasis. Como las perlas de cáncer, atado a sus vísceras. Napoleón había estado muriendo durante años. Cada momento de su exilio. Cada escape planifica. Cada memoria dictada. Todo mientras esta cosa creció dentro de él, consumiendo él, celular por celda, eliminaron piezas de a él. Oficialmente, su corazón y su estómago entró en embarcaciones plateadas, para ser enterrados consigo. No oficialmente. El doctor Antamari cortó los fragmentos de costillas. Cuando los británicos no estaban mirando. Cabellos de cabello fueron tomados. Y su pene, sí, su pene, supuestamente fue eliminado y de contrabando. Finalmente terminó en una colección de urólogo estadounidense, donde permanece hoy, parecido, como un observador anotado, una pieza de cuero cordón. Vistieron lo que quedaba en su uniforme verde. Colocó su sombrero de bicornio a sus pies. Pero el verdadero shock llegó 19 años más tarde, cuando lo exhumieron para devolver su cuerpo a Francia. La tumba, inaugurado en 1840, reveló algo imposible. Napoleón estaba perfectamente preservado. No esquelético. No descompuesto. Sus rasgos eran reconocibles. Su piel blanco como mármol. Su uniforme intacto. 19 años en el suelo, y parecía. Había sido enterrado ayer. Él. La preservación era demasiado perfecta. Provocó teorías que persisten hoy. El arsénico en su sistema, actuando como conservante. Desmovalte secreto. ¿O fue esta final preservación imposible, solo una más misterio en una vida llena de ellos? En el fin, el horror de la muerte de Napoleón no fue solo el cáncer, el mercurio envenenamiento, o la tortura médica. Él fue la destrucción completa de todo lo que había sido. El táctico genius se puso delirante. La lana de hierro se derrumbó en la mendicidad infantil. El cuerpo que había conquistado Europa se convirtió en un cáscara grotesca, pudriéndose desde adentro, mientras todavía respira. Su último coherente. El pensamiento era de Francia y su ejército. No gloria, no poder, solo un soldado moribundo, llamando a sus tropas por última vez. El emperador que había hecho temblar Europa, murió temblando a sí mismo. No por miedo, pero de los espasmos incontrolables de un cuerpo, destruyéndose a sí mismo. Hoy, los turistas se asombran por su tumba roja masiva, en inclinado. Ellos ven gloria tallada en piedra. Pero dentro de ese sarcófago, se encuentra un hombre que murió vomitando piezas de su propio estómago, cuya final transformación de emperador a cadáver fue tan horrible que incluso sus médicos no pude mirar. El emperador que las naciones conquistadas no pudieron conquistar, el cáncer en su intestino. Y en esos finales días, como su cuerpo literalmente se pudrió dentro mientras todavía respiraba, Napoleón Bonaparte descubrió la verdad, que viene para todos los conquistadores. Al final, todos morir solo. Todos morimos mal. Y muerte, gama. No me importa la gloria. Ahora, hablando de figuras poderosas que se encontraron con horribles termina, necesitas ver mi video en el Perturbadores Días Finales de Inglaterra, Rey Malvado, donde revelo cómo Henry el cuerpo de 7 literalmente explotó en su ataúd. Los paralelos a Napoleón, la muerte te sorprenderá.